Buenas noches. En el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre el saber pedagógico y la cultura pedagógica de la mano de dos autores de gran renombre a nivel mundial, como son Tardif y Lee Shulman. Mi nombre es Jackson Sandoval y vamos a comenzar. El saber profesional constituye un conocimiento especializado que posee el docente, el cual va aprendiendo por la vía experiencial o académica desde su formación inicial en la universidad hasta su desenvolvimiento en los distintos cargos académicos en los cuales él se desenvuelve, bien sea como docente, como coordinador o cargos administrativos, el cual se integra a un conjunto de vivencias de los saberes disciplinares asimilados en un contexto académico que enriquecen y se integran de forma consciente y muchas veces inconsciente, porque el docente las aplica y no es consciente de ello en su acción pedagógica. Antes de comenzar un poco con el concepto de saber, ese saber que tiene el docente, quería referir un concepto que el doctor Víctor Díaz tiene con respecto a la misma. Él nos dice que los conocimientos construidos de manera formal e informal, formal llamamos a aquellos en un contexto escolarizado, e informal los que adquieres en la calle, en el contexto social donde se desenvuelve el docente, lo que entrañan sus valores, ideologías, políticas, actitudes, prácticas, todas sus creaciones en un contexto histórico y social, se enmarca en ese contexto, lo que emerge de las interacciones personales e institucionales, las relaciones que tenga el docente con sus pares, el docente con sus coordinadores, dirección, los cuales evolucionan, se reestructuran y se reconocen y permanecen en su vida. Quiere decir que no son cosas que permanecen estáticas, sino que van evolucionando con el tiempo. Con respecto al saber, Tardif nos dice que son un conjunto de doctrinas o concepciones. Shulman nos dice también que es un conjunto codificado o codificable de conocimientos, destreza, ética y disposición, ¿sí? Un conjunto de elementos que tú puedes, digámoslo de esta manera, organizar bajo ciertos parámetros y darle un cierto sentido a esa expresión de lo que se está realizando. También Shulman y Tardif nos hablan de que es una reflexión sobre la práctica educativa. Algo de esto ya nos había hablado Chon en 1983 sobre reflexionar en lo que se hace en la práctica. Shulman afirma que es un medio para representarlo y comunicarlo, este saber. Tardif habla de un sistema más o menos coherente de representación. Él habla de que este sistema va adquiriendo su nivel dependiendo de la discursividad que vaya asumiendo el docente. Algo muy semejante a lo que hablaba Zuluaga, en los cuales los discursos del docente se van haciendo de lo más simple a lo más complejo. Y Tardif habla de que estos saberes orientan la actividad educativa. Un elemento en común que ambos autores tienen es que la práctica educativa es el centro de la actividad, el centro del saber que tiene el docente. Ellos lo colocan como un aspecto fundamental en este sentido. Ahora bien, cuando hablamos de saber, es importante también referir algunas nociones básicas sobre cómo conciben la enseñanza estos autores. Por ejemplo, Shulman
afirma que se origina en fuentes de naturaleza filosófica y empírica. Puede ser el docente que asuma una corriente como el empirismo, en la cual considere que la práctica o la experiencia es la que priva sobre las demás cosas. También Schulman afirma que operativa y normativa, ¿sí? Se basa en un conjunto de normas, regulaciones. El docente se circunscribe a ese conjunto de normas y realiza sus prácticas en función también de la organización que le imprimen las instituciones educativas. También nos habla sobre la organización y el manejo de la clase, cómo el docente realiza sus planificaciones, cómo aplica sus estrategias de enseñanza, aprendizaje, todas estas cuestiones. Y una instrucción efectiva, directa y heurística, donde el docente sean los actores de su propio aprendizaje. Bien. Schulman también nos refiere un pequeño modelo de acción pedagógica, de cómo se realiza más o menos este proceso. Y él nos habla de que este proceso podría empezar por un nivel llamado comprensión de objetivos, estructuras de la materia, ideas dentro y fuera de la disciplina. Una segunda parte en la cual tenemos la transformación, en la cual el docente hace como una selección de esos contenidos o de esos materiales o cosas que desea presentarle a los estudiantes. Un tercer proceso, que es la enseñanza propiamente, en la cual Schulman nos habla de interacciones, de la enseñanza activa, instrucción por descubrimiento o indagación. Luego nos habla sobre un proceso de evaluación, el cual nos dice que no necesariamente tiene que ser al finalizar la clase, sino que este proceso se puede dar en etapas intermedias para ir realizando un control sobre el aprendizaje de los estudiantes. Y una etapa que él llama reflexión, que significa revisarse uno mismo como docente, cuál ha sido nuestro desempeño, si ha sido bueno, si ha sido malo, y en función de esas reflexiones aplicar cambios. Schulman habla de que este proceso es cíclico, es decir, termina con la reflexión pero vuelve a comenzar otra vez con la comprensión. Él se va realizando indefinidamente. Bien, Tardif tiene algunas concepciones básicas sobre la enseñanza. Tardif nos dice que a través de la experiencia profesional de cada docente, que estos saberes son validados, transformados y adaptados. Es decir, es el propio docente quien a través de su práctica dice qué cosas sirven y qué cosas no sirven. También nos habla que los saberes provienen de diversas fuentes, bien sea a través de la experiencia, a través de la parte de los saberes disciplinares, es decir, tiene varios orígenes de los cuales provienen estos conocimientos. Y dice también que los estilos de enseñanza se manifiestan en un saber ser y de un saber hacer, personales y profesionales. Él recalca y es muy enfático en esta cuestión. Él dice que a través de la experiencia se aprende a enseñar. Es como una consigna que a través de sus escritos él pone siempre sobre relieve. Dice que esos saberes que se adquieren a través de la práctica resisten la prueba de la experiencia y constituye para los docentes unos verdaderos saberes profesionales. Los saberes provenientes de la experiencia del trabajo docente se conforman de las siguientes fuentes: la historia de vida, una historia de vida, aquellas en las cuales son las experiencias que tiene el docente a lo largo de su crecimiento, durante su infancia, cosas que lo van marcando y que le van imprimiendo la personalidad de cómo va a ser más adelante él como persona.
la escolaridad anterior, cómo fue su escuela, cómo fue en la educación media, su formación propiamente universitaria, los programas escolares, tales como los que nos encontramos con los en educación media, por ejemplo, el diseño curricular del sistema educativo bolivariano, o aquellos programas que maneje cualquier sistema educativo. Y también habla sobre la investigación, aquellos elementos en los cuales el docente indaga sobre algunas prácticas que sean exitosas y que él las publica a veces en revistas especializadas y las da a conocer a sus pares. Esos son los distintos saberes de los cuales se nutre la experiencia del trabajo docente, y es el núcleo fundamental de la misma. Vamos a hablar otro poco sobre cultura pedagógica, como la conciben Schulman y Tardif. Schulman dice que el conocimiento de los contextos educativos abarca el carácter de comunidades y cultura, la igualdad de oportunidades entre las distintas personas, entre los medios sociales, los medios culturales, y que los estudiantes tengan acceso a ese tipo de instrumentos socioculturales. Tardif nos habla de los saberes los saberes del profesor surgen de la tradición oral y de los grupos productores de saberes, quienes imponen un saber erudito. Tardif es enfático en eso, que los saberes que el docente aplica son saberes que ya son prefabricados por los centros eruditos, universidades, la sociedad, y que el docente, como lo concibe o lo escribe a veces como un técnico, a veces operativo de ese tipo de saberes. También habla Tardif de la parte que a este nivel el docente pues no es muy valorado, porque el docente es un simple ejecutor de ese tipo de saberes y no un productor de estos saberes. Esto es todo. Aquí está la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.